almuerzo épico de su despedida, que aquí encontré el espíritu universitario y esas presentaciones que son mucho más generosas con que la realidad de lo que es la obra lo demuestran claramente. Entonces, yo voy a hablar un poco más corto para después entregarle al salón la palabra. Quisiera partir diciendo que cuando empecé mi doctorado acá en esa casa de estudios, durante el estallido social, yo de verdad que no entendí por qué mis colegas, los departamentos, los think tanks, los centros de investigación, en fin, toda la universidad no ponía sus instrumentos, no agitaba todas sus herramientas en favor de repensar, de reinventar el Estado, utilizando el derecho comparado, la filosofía, la administración pública, para responder a una crisis de tal amplitud que nosotros vivíamos aquí en ese edificio. Pero creo que hoy, con el tiempo, después de mucho tiempo, entendí. Y me permito citar a Hegel cuando dice que el miedo a equivocarse es en realidad el error mismo. Y mi formación académica es por medio de la equivocación. En mi disertación, como lo han dicho aquí ya, traté de utilizar la etnografía para investigar detalles vividos del proceso constituyente que no serían posibles de abordar mediante otras formas de análisis empírico. Etnográficamente, no todo puede ser sometido al mismo régimen lingüístico, porque no todos los objetos son iguales, y si todos los objetos no son iguales, no pueden ser descritos de la misma forma. Entonces, la etnografía, vamos a tener varios regímenes gramaticales que se desdoblan en las tesis, en las ciudades constitucionales. Y eso no es solo una cuestión de estilo, es una característica de la experiencia etnográfica. En el campo hay una experiencia que me impide de hablar de la misma forma como lo estoy haciendo acá. El estilo no es una característica del autor, sino que una característica del objeto. Por eso, señor director, incluso hay algo de humor que no es muy fuerte en la página de esa obra. En realidad, eso es lo que hacen las escrituras etnográficas muy atrayentes, porque nos revelan que hay mucho más objetos en el mundo de lo que antes podíamos darnos cuenta. En ese sentido, trabajo con Kim Chapel, que sugiere que el trabajo etnográfico sea lo más adecuado para demostrar cómo las constituciones constituyen, ella dice. Entonces yo adopté ese marco en el cual podríamos quizá visualizar el constitucionalismo como una experiencia. El objetivo de una etnografía constitucional sería comprender cómo una sociedad llega a gobernarse a sí misma mediante la creación de una constitución. De esa forma se representa la constitución como una red de actores, una red de historias, ideas, políticas y significados. Ese texto tiene una estructura pensada como ensayos interrelacionados, más bien los capítulos no conforman un argumento, quizás gira en torno de esa temática de un intento de aplicar la etnografía al estudio del sujeto constitucional, pero de una forma no tradicional. En lugar de tratarlo como un sujeto histórico, mi trabajo consiste en observar cómo ciudadanos de sectores populares viven la experiencia de hacer una constitución. Para entender este problema me pareció fundamental una premisa: el sujeto constitucional no existe de otro modo que a través de un portavoz.
órganos, es decir, supone delegados de una institución. Eso sería el antídoto antiteológico, mi visión. Y nos permite introducir actores de carne y hueso y quizá otros materiales en las representaciones teóricas que teológicamente tratan de hablar en su nombre. En lugar de tratar al pueblo como un verdadero sujeto, el primer movimiento teórico para la etnografía constitucional sería entonces pasar del sujeto a la subjetividad constituyente. Ahora bien, al hacer ese desplazamiento, debo enfrentar qué esperan los juristas, sobre todo, cuando nosotros hablamos de un objeto etnográfico. Esperan algo empírico, esperan un objeto observable, ¿cierto? Pues entonces, si queremos convertir el proceso constituyente en un objeto etnográfico, parece necesario llegar a algo empírico, a lo que estoy diciendo aquí paradójicamente es lo subjetivo. Yo podría parar aquí, pero el libro intenta enfrentar esa paradoja. Pero me ha gustado aclarar el sentido de lo que es empírico, ¿no? O lo que no es subjetivo también como parte de la autorreflexión en esa obra. Sería extremo hablar de ese trabajo como una investigación empírica si fuéramos positivistas. Según Mark Tashner, ese tipo de aproximaciones prácticamente no ha tenido cabida en las últimas generaciones de constitucionalistas. El derecho constitucional sigue fuertemente marcado por la prevalencia de investigaciones de salón, con poco o nulo trabajo de campo. Algunos pueden ver en eso una amenaza, pero se trata de una invitación que insiste en el valor de escuchar a las personas y dejar que el pensamiento teórico sea violentado por los actores sociales. Los modelos estadísticos que identifican relaciones entre variables pueden descubrir reglas que, sin embargo, pueden no ser verdaderas en ningún caso particular realmente existente. Al final, todo conocimiento, incluido el tipo que se presenta mediante números, refleja compromisos personales. Pero eso no significa que mi etnografía o la etnografía constitucional se defina necesariamente por ser antipositivista. Kingsley Chapil cuñó el término etnografía constitucional para describir una perspectiva capaz de captar cómo las constituciones articulan relaciones complejas entre dinámicas políticas, históricas, sociales, económicas y culturales. Lo que define la etnografía constitucional es la manera en que el trabajo de campo se conecta teóricamente con preguntas normativas más amplias. De hecho, elegir un campo para realizar una etnografía es per se una actividad teórica. La cuestión que consiste en utilizar un terreno no normativo para poner a prueba las teorías normativas. El primer desplazamiento en que insisto, por lo tanto, es pasar de la idea de sujeto constitucional a la de subjetividad constituyente. De ese modo estamos evitando toda esa dificultad que hay en definir la identidad del sujeto constitucional, como lo trata de hacer Rosenfeld, o pensemos en la nación revolucionaria de Sieyès, la multitud de Antonio Negri, el demos transnacional de Calivas, o la sociedad civil cosmopolita de Teuber. En Chile, el sujeto detrás de la Constitución 80 sería, como dice Tomás Murián, el hijo de una, comillas, cópula incesante entre militares, neoliberales y empresarios. Sin embargo, esa imagen ha sufrido lo que el autor denomina transformismo, es decir, el proceso de preparación de una salida de la dictadura destinada a permitir la continuidad de la Constitución que perpetúa el carisma de Pinochet bajo vestimentas democráticas. El sujeto es cribado entre un yo que da a sí mismo la propia ley y un otro sobre el cual esa se impone como violencia. Lo que intento hacer, por otra parte, para escapar de esa
suerte de atorero, es desplazarme desde el sujeto constitucional hacia la subjetividad constituyente en diálogo con la literatura sobre conciencia jurídica. Algunos revisores, como bueno, me aconsejaban combinar mi etnografía con modelos estadísticos, porque me faltaba un dispositivo de objetivación participante. Pero defiendo que a fin de cuentas es difícil hablar de forma objetiva del proceso constituyente. Quiero defender y insistir que no era posible, y no encuentro ser posible, ser neutral respecto a un proceso como ese. Al fin de cuentas, también la sensibilidad etnográfica proviene de nuestra compatibilidad con lo que es lo minoritario, lo que son los vencidos. Quiero insistir que la lectura de la realidad en clave etnográfica debe ser hecha desde la perspectiva de los vencidos, para una interrogación que en el caso chileno se construye alrededor de los independientes, los convencionales retratados como una burla y que han sido responsabilizados por el fracaso muchas veces. En una lectura etnográfica, este trabajo entonces busca hacer resonar también, como sea posible, la voz de un colectivo compuesto por una transportista escolar y un mecánico de autos que entraron en la sala de máquinas de la Constitución. Retomando entonces, si queremos abordar un objeto verificado empíricamente, paradójicamente, mi salida fue la subjetividad. En concreto, lo que me interesaba era buscar entender las experiencias y cómo la experiencia de esos ciudadanos comunes cambiaba su conciencia jurídica a medida en que participaban en el proceso constituyente. Entonces, yo creo que la tesis contribuye al debate sobre la idea de la Constitución como un instrumento técnico de control del poder versus un artefacto cultural que articula experiencias colectivas. Bueno, y todo comenzó aquí al lado, con protestas masivas porque subió por un alza del 3% en el transporte público. Y fue en ese momento cuando un personaje central apareció en el escenario constitucional. A diferencia de los superhéroes de cómics, cuyo mensaje final, como dice David Draper, es la desconfianza frente a cualquier forma de utopía, el héroe que aquí apareció era un animalito simpático que enfrentaba las injusticias provocadas, y gracias que están mis alumnos acá, por una organización llamada Team Rocket. Ellos deben conocerla, cuyo negocio consiste básicamente en la explotación de su animalito llamado Pokémon con fines de lucro. Pikachu entonces encarna indignación frente a quienes maltratan a las criaturas simpáticas y despierta su lado salvaje lanzando rayos contra la tierra y cambia el sentido de la historia. Esa imagen apareció durante las protestas del 2019 en medio de las manifestaciones en Plaza Italia. Durante una marcha que juntó más de 1 millón de chilenos, un Pikachu inflaba y bailaba. Baila Pikachu, baila Pikachu, baila Pikachu, gritaba la multitud, hasta que el corpóreo tropezó y cayó al suelo. El inflable se levantó y siguió bailando en la marcha. Todo quedó registrado en un celular. La imagen se volvió viral en segundos y después de millones de reproducciones en YouTube, Baila Pikachu se convirtió en un canto de esperanza. Detrás del disfraz, la señora Grandón es la mujer pobladora que salió a la calle para exigir más dignidad. Las luchas articuladas en nombre de la dignidad, ya decía Cicerón, muestran que la condición de ser sujeto no está asegurada. En ese sentido, la conciencia jurídica debe entenderse en relación con la desigualdad material y los términos culturales mediante los cuales comprendemos esa desigualdad. A los ojos de Grandón, eso también se traduce en una especie de gramática, una gramática que adopta una actitud festiva, que utiliza el humor y la burla como un recurso para cuestionar las formas institucionales.
Ahora bien, muchos que se autodescriben como estudiosos empíricos, entre comillas, estudian el proceso constituyente para cuestionar los supuestos normativos que damos por sentados. Por ejemplo, aunque la participación sea normativamente deseable, Gabriel Negreto plantea que los ciudadanos comunes no necesariamente tienen preferencias definidas acerca del contenido que debe tener la Constitución. Incluso, dice él, si las tuvieran, dependería de una negociación exitosa entre ellas. Esa afirmación, dice Negreto, es empírica, no normativa. Pero un teórico crítico probablemente diría que ese trabajo es demasiado determinista. Y un teórico crítico puede agregar que esa perspectiva idealiza a priori la función de las constituciones a partir del papel que se supone que esas cumplan en un régimen donde las reglas, como dice Mangabeira Unger, son fundamentales para limitar el poder de las mayorías populares. Por otra parte, al sugerir que actores como Grandón no tenían las competencias necesarias para participar en la redacción constitucional, la proposición de Negreto termina poniendo sobre los hombros de los actores populares la responsabilidad por el fracaso del proceso. Al mismo tiempo, los construye como participantes inválidos en la deliberación democrática. En la práctica, eso contribuye a crear las condiciones subjetivas para el rechazo de la utopía constitucional y la aceptación de la hegemonía jurídica. Así que, para terminar, esos son los principales hallazgos que me gustaría destacar. Por un lado, durante el momento constituyente, los sectores marginalizados desarrollaron una conciencia política claramente antihegemónica, pero por el otro, la ausencia de determinadas condiciones socioeconómicas de ciertos capitales sociales termina socavando la posibilidad de un intercambio argumentativo productivo entre ciudadanos comunes y expertos. La deliberación tiene el potencial de desestabilizar jerarquías sociales, pero también tiene una fuerte tendencia a verificarlas. Puede dar voz a actores que no están asociados con el lenguaje de los derechos, pero puede que termine reproduciendo en lugar de corregir las desventajas existentes. Y aunque podemos encontrar imaginarios utópicos a lo largo del proceso constituyente, por otra parte, está el riesgo, explicando la conclusión de las tesis, de que eso termine en una perspectiva meramente estética. Vale aquí recordarnos a Ernest Bloch de que para cada esperanza hay un ataúd. Hay un momento en que la conciencia jurídica debe dar un paso adelante hacia la vida política, y en ese momento es inevitable la pregunta sobre el poder. Y esa pregunta, insisto, no puede responderse con ideas derivadas de un personaje de Nintendo. Tenemos que construir esa respuesta a partir de una conexión entre la realidad del poder y los arreglos institucionales capaces de realizar nuestros ideales normativos. Muchas gracias.